He de empezar preguntándoles, ¿querrían ayudarme y darme un adjetivo que califique la persona que va a un hospital a pasar consulta, pero no pide ninguna receta y aún si el médico se la termina dando, no está interesado quien pasó la consulta en comprar la medicina, en conseguirla y mucho menos en tomarla? ¿Cómo calificarían ustedes a una persona así? Vamos, regálenme un adjetivo, por favor. ¿Perdón? Levanten la mano para poder... Es que... no, sí, hermano. ¿Soberbio? ¿En serio? Bueno. ¿Necio? ¿Desinteresado? Ahora voy a agregar algo más. Va una y otra vez y sigue repitiendo la misma actitud por meses. ¿Cómo lo califican ahora, hermana Patti? Irresponsable. Manipulador. Wow. Loco. ¿Para qué va a pasar consulta si no le importa la opinión del médico? Desobediente, pero ir tantas veces. Bueno, déjenlo ahí. En lo que a mí respecta, me inclino por la media de la opinión de Giovanni y de hermana Sonia. Un loco desobediente. Así lo pondré. Ahora, denme un adjetivo que califique a una persona que va a un restaurante semana tras semana, pide comida, la sirven, pero no la come. Es gratis la comida y muchos van y están satisfechos, otros no. Muchos vuelven, otros no. Pero él sigue llegando y nunca come. Pero se vuelve a sentar en la misma silla y vuelve a pedir. ¿Cómo le califican? Semana tras semana repite lo mismo. ¿Sí, Giovanni? Obstinado. ¿Sí? Por aquí dijeron algo. El segundo loco. No sé quién lo dijo, pero me gusta. El segundo loco. Así es que debo deducir vuestra respuesta del tercero, que su actitud es ir a un salón de clases donde se enseña inglés, pero semana tras semana no aprende ni siquiera a saludar y sigue yendo. Y alguien le dijo, ¿cómo va? Voy bien, llevo 6 meses de asistir a clases. Y contame, ¿qué has aprendido? Nada. Así es que, ¿cómo le llamo a ese, el tercer loco? Bueno, ahora díganme ustedes, la iglesia, de forma ilustrativa, alguien dijo que la iglesia es el hospital del alma y que lo que recibimos en una congregación son recetas espirituales para ponerlas en práctica. Pero semana a semana viene, las escucha y no pone en práctica ninguna. ¿Cómo quieren que se le titule a esa persona? A ver, por favor, alguien dígame, en serio. Ignorante, malagradecido, irresponsable. Bueno, paren. Además de eso, sabemos que lo que aquí se sirve es el pan de vida eterna, porque se estudia la Biblia y la Biblia es el pan de vida. Pero esa persona viene repetitivamente y nunca come del pan de vida. Y sigue viniendo y no come nada. ¿Cómo le llamamos? Necio.
Y si finalmente este es un auditorium donde se estudia la Biblia, pero esa persona no ha aprendido nada de forma repetitiva, como le llamamos, el loco número 4. Porque lo único que hice fue comparar los ejemplos seculares y los apliqué a la vida espiritual. ¿Para qué? Para decir esto. Quienes de ustedes el domingo pasado vinieron y no aprendieron nada, perdonen que les insinúe que ustedes son el loco número 5. Bueno, la loca también. Pastor, es una grosería lo que está diciendo. Bueno, perdónenme porque no les quiero parecer grosero. Pero más groseros son ustedes de venir a perder su tiempo. ¿Qué? ¿Debo suponer que usted es un desocupado? Bien por los que los traen obligados. Ni modo, hay que aguantarse ahí en la silla. Pero los que vienen y no aprenden nada, una, otra y una quinta vez, sí son el loco número 5. Y qué triste. Es una forma en que espero seamos confrontados y cada vez que salimos nos enfademos. Si quieren conmigo, bien hacen en decir, no aprendí nada. Este instructor es un inútil. Ahora, en lo que respecta a mí, confieso con mucha gratitud que yo el domingo aprendí que para ser feliz, el propósito de mi vida debe ser honrar a Dios en todo lo que hago. Y que no importaría si estoy en el trabajo de mis sueños o en el trabajo de mis pesadillas, si mi centro es Dios, mi propósito de vida es Dios, ambos los voy a disfrutar. De hecho, ahora traigo a relación el punto porque cada día me he medido y me he dicho cuántas cosas de las que hice hoy no honraron a Dios. Y cada día no salí del todo bien calificado. Cada día hubo 2 o 3 que parece que lo único que quise fue satisfacerme a mí mismo. Hubo 2 o 3 actividades en las que pude honrar a mi Dios y cerré mi boca. O la abrí para deshonrarlo, porque con mi estilo de vida, con mis palabras groseras, lejos de honrar a Dios, pues seguramente se avergonzó de mí. Y eso me exhorta a mejorar cada día. No sé lo que Dios le habrá enseñado a usted, espero que algo, porque de lo contrario tendrá que salir diciendo, en serio, este pastor tiene sus maneras de decirme loco. Pues no fue la hermana Sonia, ella fue la creativa, yo solo lo apliqué. Y espero que esta noche nos esforcemos para que al terminar puedan decir, sí aprendí algo. Y ese algo voy a ir a practicarlo, porque esa es la razón de estar aquí. Haciendo eco de eso, voy a empezar mencionándoles que el domingo me refería a la Septuaginta. Hice mal al no explicar y gracias a ese hermano que me escribió diciendo, pastor, aclare el asunto de la Septuaginta. Hoy voy a hacer referencia a ella otra vez, así es que lo mejor es que les explique.
¿Qué es la Septuaginta? Es una antigua recopilación en griego de la Biblia hebrea. Es decir, el Antiguo Testamento escrito en hebreo y arameo. La Septuaginta es la primera traducción al hebreo, al griego. Se le llamó así por el presunto número de sabios que se conjuntaron para hacer el trabajo de traducción. Eran 72 ancianos judíos, pero con el correr del tiempo redondearon el número 72 a la representación en números romanos. Ahora, no se sorprendan, hebreo, griego, números romanos, es una ensalada. No. Todo esto sucedió en una época en que el Imperio Romano gobernaba, pero aún con toda su fuerza, jamás la filosofía greco-helenística perdió su vigor. Así es que el griego seguía siendo el idioma culto, la lengua de clase alta, el idioma de las ciencias. De ahí que el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, había que traducirse al griego. ¿Cómo lo representaban? Con una L y dos X, que en números romanos eso equivale al número 70 en números arábicos. Y de allí le quedó el título de la Septuaginta. Bueno, ¿qué es para nosotros, sin tantas palabras, la Septuaginta? Es una traducción del Antiguo Testamento de mucha credibilidad en honor a su origen. Cada vez que un teólogo, un historiador, uno de nuestros referentes se auxilia en la Septuaginta, es como decir, fui y consulté en los escritos originales. En resumen, para nosotros es autoridad literaria, no es autoridad divina. Pero vamos que si lo dijo la Septuaginta, tiene ya un 80% de certificación por la historia y por la ciencia misma. Bueno, dicho esto, puedo ir a los dos salmos que vamos a estudiar hoy, porque la Septuaginta los registra como uno solo. Ahora, mire lo curioso. En la traducción que nosotros tenemos, la Reina Valera no los resume como un solo canto, los parte en dos. Pero la Septuaginta dice que en sus principios fue uno solo. De hecho, por favor abran los dos, Salmo 9. Es Salmo 9 y 10. Capítulo 9 y capítulo 10. ¿Ya? ¿Sí lo tienen? El título en negrías del 9 es Acción de Gracias por la Justicia. Y el 10 es una oración pidiendo destrucción. Pareciera que son dos tópicos diferentes. Y por ello, los compiladores de la Reina Valera lo partieron en dos. Ahora, ¿por qué razón la Septuaginta no los partió? No lo explica. Sin embargo, esta es mi humilde sospecha. Cuando yo leo, como la Septuaginta me dice que son uno solo, olvidé los títulos y lo estudié como si fuera uno solo. Descubrí que sí están íntimamente atados, pero pareciera que es arte abstracto. Esto de abstracto es que no es tan simple. En mi juicio, el poeta pone el final al principio y viceversa.
¿Con qué propósito? Así hacen los artistas. Su mente es abstracta y pintan un cuadro, a veces que a nosotros nos parece que lo que está abajo debería estar arriba, pero es parte de su arte. Así es que él narra, sí, en efecto, 2 eventos, pero si nosotros los cambiamos, descubrimos que son consecuentes, no distintos. En simples palabras, supongan que el 10 es el 9 y el 9 es el 10. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Ok, supongámoslo y leámoslo de nuevo, los títulos. El 9 sería oración pidiendo destrucción. El 10 sería acción de gracias por la justicia. ¿Por qué son consecuentes? Porque parece que la oración fue contestada. Y por eso en el 10 ya está la acción de gracias porque Dios respondió e hizo justicia. ¿Me di a entender? ¿Sí amén o no amén? Si eso es el antecedente, pues pensé, lo vamos a estudiar así desde el púlpito. Y vamos a estudiar primero el 10 para darnos cuenta que el 9 es la respuesta. Por eso y más, titulé a nuestro estudio de hoy con 2 temas. No le puse uno al 9 y uno al 10. En realidad he estado batallando toda la tarde. ¿Dejo uno? No, mejor los 2. El primero sería como pregunta: ¿tolera Dios la impunidad? Quienes no manejan el término, impunidad es simplemente la circunstancia en la que el delincuente no recibe castigo. Roba, mata y la ley no le castiga. Eso es impunidad. Así que la pregunta, ¿Dios tolera eso? ¿Ustedes qué creen? No, me van a decir de inmediato. Bueno, pero el escritor, ya verán, se lo pregunta. ¿Y cuál es el segundo tema que quise dar? Hábitos que nosotros los discípulos deberíamos odiar. Eso significa que si usted o yo tenemos alguno de estos hábitos, somos personas odiosas para nosotros mismos. Porque si aprendemos a odiar estas cosas, vamos a esforzarnos para no practicarlas. Y al no practicarlas, vamos a honrar a Dios, que es nuestro propósito de vida, en cada cosa que hacemos. Bueno, por favor, ¿me ayudan a orar y pedimos la bendición? Padre, te suplicamos que tu Espíritu nos ilumine, nos hable y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. Gracias por empujarnos a estar en tu casa. Pedimos tu guía y tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vayan por favor a Jeremías capítulo 46. ¿Por qué nos vamos a Jeremías? Les cuento, los que somos parte del club de lectura estamos leyendo Jeremías y esta fue la lectura del lunes pasado y ahí les hice la pregunta en la guía, que si Dios toleraba la impunidad. Capítulo 46, libro de Jeremías. Quiero empezar respondiendo a la pregunta, no de mi boca y mucho menos de mi vivencia, sino de lo que la Biblia enseña. Capítulo 46, ¿listos? Verso 28. Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo. Digan eso en voz alta. ¿No lo han hallado? Léanlo al final. Pero a ti
no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. Y en voz más fuerte la última frase. Bien. ¿Dios tolera la impunidad? Absolutamente no. Como uno de 30 ejemplos. Quise usar esto porque es parte de nuestra lectura devocional. Quise usar eso también porque es afín al libro que terminamos hoy. Por cierto, empezamos un libro mañana. No, lo voy a dejar hasta el lunes para aquellos que quieran adquirirlo. ¿Por qué es afín? Porque es más contundente la respuesta. Dios no tolera la impunidad, no lo permitió con sus hijos, con su pueblo, menos con nosotros. Bueno, aquí está el contexto. No hay historia, pero sí nos deja entrever de qué se trata. El salmista en el capítulo 10 está orando, suplicando que Dios destruya a los malvados. Y no se explica por qué parece que la maldad queda impune. Su corazón está consternado. Véanlo en el verso 1, capítulo 10, verso 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Bueno, así arranca. Y verán en varios versículos en sus casas, cuando lo lean completo, que repetidamente ocupa el adjetivo el malvado. Estuve buscando esto de malvado, que cuál era la mejor forma para aplicarlo a nuestro diario vivir, y descubrí que en el verso 18 del mismo capítulo hace un resumen. Capítulo 10, verso 18. Dice: para juzgar al huérfano y ¿a quién? Al oprimido. Casi todo el capítulo habla de una persona de malvado corazón que lastima al pobre, al huérfano. Y ahora resume el capítulo diciendo al oprimido. Viene la pregunta: ¿de dónde nace la palabra oprimido? De la opresión, de alguien que oprime. Así es que lo que ustedes ven descrito aquí son los hábitos de una persona opresora. Es curioso, en el diccionario los sinónimos de un opresor son dictador, déspota, genocida, maldito. Esa es una persona que oprime a otros. Les dije que uno de los probables títulos que me apasiona para esto es hábitos que yo debo odiar, porque los practican los opresores. Y que como hijo de Dios yo debo luchar contra esto. No es mi punto esta noche decirles que ustedes y yo debemos sentir repugnancia por los opresores. Es mi punto decirles que usted y yo debemos odiar esos hábitos. Porque cuando nos causen esa repugnancia, vamos a luchar contra ellos. Nos vamos a sentir avergonzados de nosotros practicarlos o repetirlos. Y quiera Dios llegue el día en que podamos decir con total gratitud y satisfacción y con humildad además: Señor, no califico en ninguno de estos. Hay más de 6. Yo anoté 6 por cuestión tiempo, por cuestión propósito del estudio. Pero les desafío, en su casa pongan más, pongan características de un opresor o pongan hábitos que debo odiar. Mire, esto se contrarresta. Hay hábitos que yo debo amar y debo esforzarme por cumplirlos. Por ejemplo, el lunes en el club
les explicaba cómo estoy intentando aprender a dormirme a las 10 de la noche. Les expliqué por qué. Son razones científicas, académicas y terriblemente comprobadas. Cuesta y mucho trabajo, pero ahora yo estoy aprendiendo a amar eso y a odiar lo opuesto. Entonces tengo una lucha permanente. Está en mi mente. Por ejemplo, le dije a mi esposa esta noche, porque de aquí salimos a las 8:30, llegamos a la casa a 9:15, casi 9:30. A cenar, le dije, ya es hora de comer y voy a ir a la cama con el estómago lleno, no me voy a dormir nada. ¿Saben a qué hora estaba pensando en eso? A las 11 de la mañana. Usted dirá, solo es hambre, pastor. No, estoy luchando. Ahora voy a luchar contra esto. Bueno, profundicemos. Hábitos que debemos odiar, porque son prácticas de los opresores que Dios aborrece. Capítulo 10, verso 2. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Ahí déjenlo. Lo voy a contextualizar en mis palabras. Primer hábito que debo odiar: ser arrogante, prepotente y especialmente con las personas pobres. No estoy diciendo que yo soy rico, pero ya les he explicado el concepto de pobreza y no tiene nada que ver con los que hemos comido, con los que tenemos techo y tenemos vestido. Así es que la mayor parte de ustedes y yo, dejémonos de cuentos, no somos pobres. Sus estómagos gritan que usted no es pobre. Su ropa y el techo que le cobija lo demuestra. En fin, dice que una persona opresora y odiosa es aquella que es arrogante, prepotente, altiva, especialmente con la gente pobre. Así es que si usted ha mostrado esa actitud, no solo con gente pobre, con quien sea, wow, usted es una persona que practica hábitos de gente odiosa, y yo también. Creo que ahora vamos a incluir cada día en nuestra oración: ayúdame, Señor, a ser humilde. Porque si soy un arrogante, un altanero. Número 2, versículo 3, dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma y desprecia a Jehová. Una vez más, lo voy a contextualizar en nuestras palabras. Una persona opresora es aquella que se jacta, se enorgullece de su grosera actitud. Alguien le recriminó diciéndole, pero no es necesario ser altivo, no era necesario responder de forma altanera. El opresor se jacta y dice, así soy yo. Si quieren estar aquí, que me aguanten, si no, lárguense. Aquí yo soy el que mando. Los demás hacen lo que yo digo. En este gallinero solo hay un gallo. Ese tipo de personas son odiosas.
son opresoras. Y quiera Dios que usted y yo luchemos contra eso. Tercero, versículo 4. Es versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, ¿qué pasa? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y de hecho, vayan hasta el 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Esa es la opinión de una persona odiosa y repugnante. Así es que en nuestro español, Dios no está en sus pensamientos. Con sus hechos lo desprecia y lo desafía. Y muestra repugnancia hacia todo lo espiritual. Casi está en el borde de la blasfemia. Y se jacta de todo eso. Cree que Dios no va a hacer justicia nunca. Por eso la pregunta al principio: ¿ustedes piensan que Dios va a tolerar un hombre o una mujer que jamás piensa en Dios? Que desafía con sus hechos y desprecia todo lo espiritual, ridiculiza su fe, le recrimina que hoy usted está aquí en la iglesia. Por eso dije, al borde de la blasfemia. Número 4, versículo 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista y desprecia a todos sus adversarios. En nuestro español, los caminos de una persona opresora son caminos torcidos por un simple detalle, por una simple razón. Para que algo esté torcido, lo único que se necesita es que no tenga un patrón correcto. Estas personas no tienen valores espirituales. Por eso sus caminos son torcidos. De hecho, ni en broma hagan el ejercicio, pero supónganlo, que usted y yo no tenemos valores espirituales. ¿Estaríamos aquí ahora? ¿Estaríamos luchando por ser buenos padres? ¿Estaríamos luchando por ser respetuosos con nuestra pareja? ¿Por qué? Porque lo que nos lleva a un patrón son los valores morales, que para nosotros son valores espirituales. El que carece de eso, sus caminos son torcidos. Usted puede esperar de una persona sin valores espirituales cualquier cosa, porque no tienen a Dios como propósito de vida. Quiera Dios que usted y yo no seamos el caso. Siguiente, verso 6, que sería la número ¿qué? 5. Vámonos hasta el 7. Llena está su boca de maldición, de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Bueno, siguiente hábito de un opresor: su vocabulario es sucio. Personas que usan palabras
indecorosas, palabras groseras, palabras ofensivas, son personas que oprimen a los débiles. Y por eso gritan esas palabras, porque creen que con esa fuerza los humillan. Y claro, están en posición de ocupar ese vocabulario. Son jefes, patronos, dueños, papás, mamás. Los demás se tienen que aguantar. Pero les pregunto de nuevo, ¿tolera Dios la impunidad? Cuidado, ¿eh? Pero dice más. Dice que además de que su vocabulario es sucio, engaña a placer y en su lengua hay vejación. Vejación es humillación. En nuestro español, una persona con vocabulario sucio no tiene ningún reparo en engañar. Y una persona que no repara en engañar, y por eso su infidelidad repetida, es una persona que además, dice aquí, hay vejación en su alma, humilla a otros. Le pondré un ejemplo. Una mujer que está siendo infiel a su esposo, le dice suciedades, le dice que no está interesado en cosas espirituales, le dice cada mentira, al punto que su pareja ha llegado al extremo de decir, engáñame pues. Y claro, que en cada cosa que dice hay vejación, porque tiene a su marido humillado, que él por 1 o 10 razones no ha podido hacer nada. O viceversa, pongan el ejemplo de un esposo que engaña a su mujer. Sin dejar de mencionar que ya más de una vez le dijo con total vejación, si no te gusta, andate. Vaya humillación, eso es pisotear a una persona con menos fuerza que usted. Por eso dice que son hábitos de gente odiosa. Seguimos. Versículo 8, hábito 6 sería en mi lista. 8:6, no, 10:6 es la cosa. ¿En dónde ando? Verso 8, hábito 6. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. ¿Para quién se ocupa con regularidad el acecho? Se ocupa para los felinos, esos que cazan echados. Su sigilo, su silencio, a pesar de su fuerza, están entre los caminos, en las encrucijadas, acechando al oprimido, al débil, al pobre, al menos fuerte. Y cuidado, porque dice el famoso pensador, cuando el león le enseñe los dientes, no es que se está riendo con usted. Cuando el león le enseña los dientes, es porque pronto le va a devorar. Y los opresores acechan al débil. Muestran sus dientes y sus garras con sigilo, porque cuando lo saquen
van a quedar pedazos de usted o de mí. Así es que cuidado. O cuidado si esos dientes y esas garras son nuestras. Pero traducido en nuestro español sería algo así como acecha al desvalido. Hace fiesta con el pan del pobre. ¿Por qué? Porque no le paga lo justo. Así es que él tiene fiesta con la necesidad del desvalido. Mientras él come muy bien, quienes trabajan para él apenas comen. Mientras él o ella se revuelcan en su pecaminosidad, su esposa o su esposo y sus hijos sufren. Toda la forma en la que él desgarra y se aprovecha de la débil o del débil. Bien, pueden dibujar en estos hábitos un jefe explotador, un hijo ingrato, una mujer grosera y altiva, un hombre adúltero, un joven insolente y 15 ejemplos más. Aplicarlo ya es asunto de cada quien. Repitamos la pregunta. ¿Y Dios va a dejar esto impune? Repitan la respuesta. No. Pero pastor, hay gente que parece que va por la vida de esa forma y nunca tiene su justo pago. Eso es lo que usted y yo creemos. Que Dios no hace la justicia cuando usted y yo queremos o frente a nuestros ojos, no significa que la maldad quedará impune. Si usted y yo confiamos en un Dios justo, nadie que va por la vida con estos hábitos va a salir bien librado delante de Dios. Nadie. Así es que más nos vale a nosotros odiar estos hábitos. Al final, todo apunta que el salmista sabe que Dios ya contestó. Y por eso escribe el capítulo 9, que yo les dije es consecuente. Dios ya respondió. Vean el capítulo 9, verso, ya es rojo. Aquí vamos a responder la pregunta. Capítulo 9, verso 2. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Por qué creen que se está alegrando? Porque ya se hizo justicia. Exactamente. De hecho, el 1 lo recalca. Verso 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Aquí queda claro, aun cuando parezca a través de la historia que el pobre y el desvalido nunca fueron juzgados, nunca fueron vindicados y que quienes los oprimieron no recibieron justicia, que usted y yo no hayamos visto no significa, uno, que no hayan pagado aquí, y dos, que no estén pagándolo por la eternidad. Sin dejar de mencionar, una gran cantidad de ustedes tienen esta noche frijoles
fritos, un poco de queso, tortilla y un café al llegar a casa. Y con todos los bemoles que de vez en cuando hay problemas, ustedes tienen una familia. Ustedes no saben lo que hay en esas casas enormes, llenas de lujo. No estoy diciendo que en todas y cada una de ellas no hay familias. Solo estoy diciendo que no saben. Y que de vez en cuando usted y yo juzgamos por el tamaño del edificio, sin saber el tamaño del alma de los que ahí viven. Usted y yo no sabemos cómo son los sueños del opresor. Sí sabemos cómo es nuestro sueño, porque sabemos que todo eso viene de Dios. Verso 10, 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Verso 14, para que cuente yo todas tus alabanzas. Mire, aquí ya no está preguntando cuándo, aquí está diciendo que Él va a contar todo. De hecho, ya lo está contando. Y el 17, la recompensa final. Los malos serán trasladados, en este caso, al infierno. ¿Quiénes van a ser trasladados ahí? Los que se olvidan de Dios. ¡Wow! Vaya advertencia, ¿no? El libro que terminamos de leer hoy dice la verdad más obvia de la Biblia y que más vale la pena recordar es que el mal no triunfará. Y eso nos hace recordar que nuestro Señor Jesucristo pondrá su reino de justicia. Qué bueno aquellos que hemos apelado a su misericordia, no a su justicia. Qué bueno aquellos que hemos sido justificados, porque cuando venga el día del Señor, estos opresores, su maldad, su vejación, no quedará impune. Oramos.